Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición poder llegar al interior de su hogar. Semana a semana compartimos palabra de Dios a través de los devocionales, a través de las alabanzas, de las oraciones. Este día jueves tuvimos un tiempo hermoso, celebramos la cena del Señor. Damos muchas gracias a Dios por esta experiencia. Prepárese, 4 de octubre tendremos una hermosa celebración. Domingo 4 de octubre celebraremos la Cena del Señor y tendremos una fiesta maravillosa en el Señor. Quiero agradecer a aquellos hermanos y hermanas que durante esta semana nos ministraron a través de los devocionales. Muchas gracias porque trataron un tema que para todos nosotros es complicado y muchas veces se nos es difícil vivir la fe y también compartir y dar perdón o recibir perdón también. Y durante estos días hemos sido muy bendecidos a través de su palabra. Y quiero agradecer también a aquellos que trabajan en Amisai Kit. Muchas gracias. Tienen una nueva escenografía, han buscado nuevos lugares para grabar y yo doy gracias a Dios por ustedes. Muchas gracias a Dios por ustedes. Gracias por el trabajo que realizan para bendecir a los más pequeños, pero también bendecir a la familia. Muchas gracias a aquellos de Red de Misericordia. Amados, quiero invitarles a que puedan ofrendar. 120 almuerzos estamos entregando los días domingos y necesitamos de sus ofrendas, de sus aportes. Si usted quiere ofrendar, por favor, a la cuenta que está haciendo en pantalla, hágalo con alegría, con generosidad. Y también durante esta semana hicimos entrega al hogar ENA de útiles de aseo y también algunos otros hervidor y bidón de gas. Y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad también de bendecir y de ser generosos. Y es por ello que le invitamos a ofrendar, le invitamos a aportar para el ministerio que realizamos. Y quiero reconocer el trabajo que realizan las mujeres. Muchas gracias por la labor que realizan. Gracias por bendecir. Gracias por contener. Gracias por animar. Gracias por levantar los brazos. Gracias a nuestros amados jóvenes. Gracias por la fuerza, el ánimo. Gracias por toda la creatividad, por lo que han hecho. Y gracias también a los de multimedia, gracias a los que desarrollan los programas el día domingo. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios les siga honrando, bendiciendo, porque ustedes son de tremenda bendición para nosotros y el ministerio que realizamos. ¿Por qué perdonar? ¡Wow! ¡Qué difícil, amados! Para todos se nos es difícil perdonar. Cuando alguien nos ha dañado profundamente, cuando alguien ha marcado nuestras vidas, ha afectado nuestra vida, cuando alguien nos ha traicionado nuestra confianza, ha traicionado la amistad, ha traicionado el pacto que hemos hecho. Y muchas veces en la vida enfrentamos situaciones tan complejas que nos llenan de dolor, nos llenan de heridas. Y esta semana estamos reflexionando sobre el tema por qué perdonar. Entonces, yo quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Salmo número 13, por favor. Un salmo, el Salmo de David, un salmo que al parecer David lo escribe de la cueva de Adulam, y allí estaba, recuerdo que dice Samuel, estaba rodeado de gente endeudada, de gente que estaba pesimista, amargada, que reclamaba, rechazaba todo lo que había. Entonces, al parecer, algunos plantean que David estaba allí en esa cueva. Y es allí, estaba rodeado de gente tóxica, gente que estaba amargada, que estaba destruida, que estaba desechada también. Y es allí donde David escribe este salmo, el Salmo 13. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: Oh Señor, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? ¡Wow!
Pareciera ser que este salmo nos identifica en situaciones de nuestra vida complejas. Muchas veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a cargar con ese dolor? ¿Hasta cuándo voy a cargar con esa herida? ¿Hasta cuándo voy a poder luchar y no poder dormir por las noches? Porque los pensamientos vienen vez tras vez y me roban el gozo y me roban el descanso. ¿Hasta cuándo voy a luchar con la vergüenza? ¿Hasta cuándo voy a luchar con ver que otros son felices y yo no lo soy? ¿Hasta cuándo vamos a luchar con esta pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar encerrados o en cuarentena? Pareciera ser que esta pregunta del salmista es una pregunta que también nos hacemos nosotros en distintas circunstancias, en distintos momentos de nuestra vida y hoy más que nunca en este tiempo de pandemia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Muchas veces nos sentimos abandonados por Dios, por las personas que un día prometieron lealtad y ya no son leales con nosotros y nos fueron infieles, por aquellos que nos traicionaron nuestras confianzas, nuestras amistades, y muchas veces nos sentimos abandonados por Dios y también por las personas. Y creemos, igual que el salmista, decimos, ¿será para siempre? Pensamos que nunca vamos a salir adelante. Pensamos que muchas veces, como el salmista, que Dios mira para otro lado y no se preocupa de nosotros. Y sigue el salmo diciendo, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Y cuando sufrimos la traición o sufrimos el dolor de alguien que nos dañó, que nos afectó, que abusó de nosotros, que nos marcó en alguna área de nuestras vidas, muchas veces caemos en la depresión, en la tristeza, caemos en estados de ansiedad tremendos y esto nos hace quitar el brillo de nuestros ojos o el brillo de nuestro rostro. Perdemos la sonrisa, perdemos la esperanza, empezamos a tener una cara de no, muchas veces demostramos en nuestro rostro que estamos tristes, empezamos a aislarnos de la gente y pasamos distintas situaciones. La vida está llena de situaciones complejas que muchas veces nos marcan. Y no por ser cristianos, nosotros no sentimos el dolor o no sentimos la traición o no nos sentimos mal cuando alguien nos daña. Somos personas de fe, somos hombres y mujeres de fe, pero somos marcados muchas veces por situaciones difíciles. Verso 5 dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y el salmista reconoce que el poder está en el Señor, que la misericordia está en el Señor, que Él hace de una manera sobrenatural sobre nosotros. Y luego el salmista pareciera ser que hace un alto y dice, wow, aquí me detengo. Y reconozco la misericordia de Dios, reconozco que Él ha estado conmigo y elevo un cántico de esperanza. ¿Recuerdan a Jeremías? Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Y Lamentaciones dice, significa que ¿hasta cuándo también? ¿Cómo? Alguien dijo que Lamentaciones significa, es como hacerse una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo tengo que pasar por esto? ¿Cómo tengo que vivir esta situación? Y pareciera ser que Jeremías también pensaba igual que David. Se sentía que Dios lo había abandonado, que Dios estaba mirando hacia otro lado. Y él sufre en este momento. Doy ese ejemplo de Jeremías para entender. Pensamos en un Elías, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 19, cuando se esconde debajo de un enebro y allí pide la muerte. Y un capítulo anterior nos muestra a un Elías lleno de victoria, venciendo a los profetas de Baal. Nuestras emociones van y vienen, nuestras emociones muchas veces nos juegan malas pasadas. Nuestro cerebro muchas veces nos boicotea y nos trae a memoria aquellas cosas que nos hicieron.
y nos llenamos de amarguras, de tristezas, de cosas no resueltas. Entonces, podríamos preguntarnos cómo se generan las emociones. Y es muy posible que las circunstancias no cambien, amados. Pero nosotros sí podemos cambiar en medio de las circunstancias. El salmista hace un alto y dice, un cambio de marcha, y dice, pero me acuerdo en tu misericordia y por eso cantaré a ti. Las circunstancias quizás no las podemos cambiar. Hay cosas que nos marcaron, que nos hicieron, que nos dañaron, pero no las podemos cambiar. Hay situaciones en la vida, por más que queramos volver el tiempo atrás, no podemos cambiarlo. La vida es como un reloj, nuestro tiempo cronos. El reloj muchas veces no falla por el motor o la máquina que tenga. Generalmente el motor falla, el reloj falla cuando la pila se agota y se detiene nuestro reloj. Así muchas veces nos sentimos nosotros. Nuestras pilas se agotan y pareciera ser que el tiempo se detiene en el reloj de nuestra vida y se detiene en las cosas que nos hicieron, se detiene en nuestras historias que nos marcaron, se detiene en nuestras lágrimas, se detiene en las injusticias de la vida. Pero cuando volvemos al Señor, Él cambia nuestras pilas y nos da nuevamente la oportunidad que nuestro reloj de la vida siga moviéndose. Nuestras emociones, amados, son el producto final de una forma de valorar e interpretar lo que nos ocurre. Hace ya tiempo, unos investigadores en el tema de las psicoterapias demostraron que las situaciones que vivimos no producen nuestras emociones, sino que se generan de acuerdo a lo que nosotros pensamos, valoramos o creemos acerca de nuestras vivencias. En otras palabras, están diciendo que el valor que le damos a las situaciones o a las cosas que hemos vivido son las que determinan el grado de cómo esas situaciones nos afectarán. Romanos 12:2 dice que si cambiamos nuestra forma de pensar, podremos también cambiar nuestra forma de sentir. Amados, lea el Romanos 12:2 y habla de que debemos renovar nuestra mente. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, vamos a darnos cuenta que hay cosas externas que nos ocurren, que nos dañan, que nos afectan de distintas maneras. Podríamos pensar desde ese punto de vista. Pero a la larga, lo que pensamos de esas cosas son las que realmente marcan cómo vamos a enfrentar las situaciones en la vida. Romanos 12:2 nos hace reflexionar. ¿Por qué algo conocido antiguamente aún no se ha entendido en esta sociedad? Lo que dice Romanos. Básicamente, en general se cree que lo que produce daño psíquico o un estado emocional perturbador son los hechos que nos ocurren, las situaciones vividas, los factores externos a nosotros. Pero en realidad es lo que nosotros pensamos, valoramos o le damos significado sobre esos acontecimientos. Es decir, lo que valoramos del acontecimiento produce la emoción. Es por ejemplo cuando decimos, si él me quisiera, para mí sería todo diferente. Si no me tratara tan mal, yo me sentiría mejor. Si no me respetan, lo voy a odiar. La culpa de mi depresión la tiene mi esposo o mi esposa que me fue infiel. Mi agresividad y mi ansiedad la tienen la culpa de aquellos en el colegio que se ríen o se burlan de mí. Y podemos tener miedo porque nuestros hijos salen de la casa, y miedo a esta pandemia y distintas cosas. Pero la gente le cuesta tanto poner su sistema emocional en orden porque espera que sea el mundo el que se detenga y se convierta en su lugar que ellos creen que debería ser. Recuerde que cuando fuimos creados
En el Edén estábamos en armonía, estábamos en un lugar perfecto, en una zona muy especial, estábamos en comunión con Dios. Pero producto del pecado tuvimos que salir de allí. Y de allí el ser humano siempre ha estado en una búsqueda constante de buscar plenitud, de sentirse pleno y un lugar que debería ser el mejor. Y muchas veces fallamos al respecto. Amados, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nosotros en el mundo que vivimos. La actitud no es una simple emoción, la actitud es una elección. El salmista, él dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchas veces cuando cargamos con la falta de perdón, cuando cargamos con el rencor, con la ira, con el dolor, no nos damos cuenta que hacemos esa misma pregunta. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en las terceras personas. Ponemos nuestra energía en lo que los demás cambien o lo que los demás deben hacer. Porque si los otros hacen algo, nosotros vamos a cambiar o vamos a estar mejor. Pero el mundo sigue girando y nada se detiene. La única opción es sentirse mejor. Para algunos sería que los otros cambiaran. Pero la única opción de sentirse mejor es cambiar la forma de valorar los acontecimientos que vivimos. El valor que le damos. Aquello que quita tu sueño. Aquello en lo cual piensas todo el día. A la larga es lo que nos domina. A la larga es lo que nos controla. Aquello que permitimos que nos guíe es lo que nos controla en la vida. Por lo tanto, algo que debemos aprender en el funcionamiento de nuestras emociones, amados, es que no conviene esperar que la situación cambie. Esto puede que nunca ocurra. Hay cosas que quizás nunca van a ocurrir. Hay situaciones que jamás van a ocurrir. Pero si podemos cambiar nuestra forma de valorar las situaciones, esto solo depende de nosotros y nos permitirá una mejor calidad de vida. Es por ello que nosotros debemos entender que nuestra confianza está puesta en Dios, que nos refugiamos en Dios y que lejos de Dios nada podemos hacer. Pero tenemos que dar pasos de fe en la vida. Es difícil. Todos luchamos, todos tenemos conflictos, todos pasamos por situaciones muy, muy complejas en la vida. Pero las emociones nos sirven. Podemos decir que las emociones son una forma sencilla o práctica de decirlo. Decimos que la emoción es un movimiento psíquico interno que se identifica a través del sentimiento. Hay muchas formas de sentir. Podemos sentir desde nuestro sistema biológico compuesto por los 5 sentidos: el tacto, el olfato, la audición, la visión y el gusto. En estos sentidos, los estímulos del medio ambiente afectan los receptores que tenemos distribuidos en todo el cuerpo y de acuerdo a la zona y al receptor estimulado tendremos situaciones o sensaciones diferentes. No obstante, amados, cuando nos referimos a emociones, nos estamos refiriendo a experiencias que van más allá de los sentidos del organismo. Nos referimos a un proceso abstracto que no se puede cuantificar y que expresa el estado psíquico del sujeto en relación al mundo y a sí mismo. Este sentimiento emocional se puede identificar en algún área de nuestro ser, pero de forma inespecífica. Aunque la gran mayoría de las personas, para identificar dónde sienten sus emociones, nos llevamos la mano al pecho, porque creemos que allí están las emociones. Alguien con miedo puede frenar su actividad porque identifica algún peligro en el interior, en lo abstracto, que le mueva a actuar en lo exterior, en algo concreto. Las emociones cumplen una función muy importante en las personas. Permiten conectarnos desde nuestro interior abstracto a nuestro exterior concreto. Los entendidos en estos temas señalan el predominio del sistema emocional sobre la razón en momentos cruciales. Creen que son nuestras emociones las que nos guían a esas milésimas de segundos en que se deciden cuestiones futuras muy importantes para la calidad de vida. Ellas ayudan a resolver conflictos en los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta,
A pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia, entre otras. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Las emociones, amados, son útiles para ejecutar acciones inmediatas. Las emociones son los movimientos internos que inducen a la acción corporal en la mayoría de las situaciones. En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular de acuerdo a sus características biológicas. Ejemplo, con la ira la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de transmisores como la adrenalina genera un ritmo de energía tan fuerte como para generar una acción vigorosa. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como los de las piernas y así resulta más fácil huir y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él. También se genera una dilatación de las pupilas para poder observar mejor la zona y captar el peligro. Con la tristeza, lo dice Sebastián Palermo, un psiquiatra cristiano, se genera una caída de energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo las diversiones y los placeres, generando el tiempo y el espacio para meditar y pensar en la pérdida, para poder comprender las consecuencias futuras de la situación, permitirle al sujeto prepararse para la nueva realidad. Las emociones pueden diferenciarse entre las que son agradables y las que no son agradables. La angustia es una sensación subjetiva y desagradable que normalmente se acompaña de una inquietud psíquica que perturba a la persona. Por consecuencia directa, las personas tienden a evitar la angustia, dada el dolor y la perturbación que esto produce. De las emociones desagradables, las principales, las que podrían ser consideradas como los colores primarios de estas emociones son tres: la ira, la tristeza y el miedo. De cada una de ellas puede derivarse otras que integran el aspecto emocional. Y cada una de las emociones básicas tiene un sistema de creencia nuclear que la activa. La ira es sostenida por la creencia que algo injusto ha ocurrido y que afecta directamente a la persona. La tristeza y el miedo también son situaciones que van moviéndonos y nos hacen actuar y movernos en esto. Las emociones hablan de la forma de pensar y valorar que tiene alguien. El valor que le damos a los hechos genera la intensidad de la emoción. Todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza y hemos sentido ira más de alguna vez. Hablamos de cuál es la situación que vivimos y a eso le damos un valor, grande o pequeño. Y eso hace que nosotros nos llenemos de pensamientos que nos llenan de ira, de tristeza, de miedo. Y el salmista estaba en lo mismo. El salmista estaba pasando la misma circunstancia. Él decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Se sentía abandonado, se sentía abatido, se sentía traicionado. Entonces el salmista tenía miedo, tenía ira y tenía tristeza. Estaba pasando por las emociones desagradables. Estaba pasando por esas situaciones difíciles. Jesús dijo: por nada estén ansiosos. Mejor pongan todas sus inquietudes ante vuestro Padre que está en los cielos. No te anticipes al mal del futuro, amado, porque cada día tiene su propio problema a solucionar. En otras palabras, eso es lo que nos dijo Jesús. Por nada estemos afanosos. Pero muchas veces la ansiedad y los afanes de esta vida nos llenan y nos controlan. Es por ello que lo que nos enseña la Biblia es a educar también nuestra ansiedad. Y cuando nos enseña a educar nuestra ansiedad, nos está diciendo que dejemos que Dios nos guíe y que nos conduzca. La Biblia es nuestra regla, nuestra única regla de fe, práctica y conducta. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que controlaron sus ansiedades, controlaron sus emociones, pero también fueron sinceros con el Señor y reconocieron sus necesidades. Pablo, él vivía con un aguijón en la carne. Y él fue usado para sanar a muchos, pero el Señor no lo sanó de su propio aguijón. Y hay muchas teorías al respecto de cuál era el aguijón. Y no vamos a dedicarnos a explicar eso. Pero ese aguijón, esa marca, ese dolor, esa angustia,
esa sensación que estaba viviendo, que le causaba dolor y que le afectaba físicamente, pero también quizás emocionalmente. Pero él aprendió a descansar en el Señor, y es por ello que él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aprendió a educar su ansiedad. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es a educar nuestras ansiedades, a educar nuestras emociones, a educar lo que sentimos. Porque muchas veces nuestras emociones nos controlan y nos quitan el gozo, y nos quitan la alegría, y nos quitan las ganas de descansar. Entonces, algunos, cuando hablan del perdón y refiriéndose a la pregunta, ¿por qué perdonar? Y es por ello que hablamos un poco de las emociones, para entender un poco lo que pasa en nuestra cabeza. Algunos plantean que el perdón solamente depende de Dios, entonces hay conceptos erróneos del perdón. Hay distorsiones en cuanto al perdón. Algunos dicen que perdonar es olvidar, pero eso no es así. Perdonar no es olvidar. Yo no perdono porque no puedo olvidar, dice la gente. Pero eso es mentira. Eso no es así. Si esto fuera cierto, tendríamos lleno de vacío nuestra mente, porque cada cosa que nos hicieron, caemos en un estado de amnesia y nos olvidamos. No es así. El perdonar no es olvidar. Pero, otros plantean que perdonar es dejar pasar o hacer vista gorda a lo que otros hacen. Y esto no es posible. Si nuestra mente recibe una información de injusticia y la procesa como un acontecimiento menor y sin importancia, sería una distorsión. Y de alguna manera, cuando hacemos esto, en algún momento dado, nos hacemos un mayor daño. Porque va a ser mucho más grande el dolor, porque vamos acumulando en nuestra mente. Otros erróneamente también dicen que perdonar es aceptar. Y tampoco es así. No se trata de estar de acuerdo o no con la injusticia, ni de aceptarla o no. Se trata de vivirla lo mejor posible dentro de la angustia propia de la situación. Los problemas, las situaciones, las circunstancias, los dolores, las injusticias, las deslealtades, las traiciones. No podemos simplemente dejarlas pasar o aceptarlas como que pasaron, sino que perdonar tiene que ver con vivir nuestras emociones, no saltarnos ni reprimir nuestras emociones, pero sí entender que perdonar no es aceptar lo que pasó. Se trata de vivir el acontecimiento como lo que fue, una situación injusta. No la acepto ni la rechazo. Eso no forma parte de las opciones. Otros dicen, no perdono porque no lo siento. Eso hay que sentirlo, si no, no tiene valor, dicen algunos. La gente dice esto para no expresar perdón. Si no siento perdonarte, ¿cómo te voy a perdonar si no siento hacerlo? Pero el perdón es una acción, y por más que esté cargado de contenido afectivo, es independiente de la emoción. Recordemos que esta última es el resultado de nuestra forma de valorar la injusticia vivida. Las emociones, amados, tienen que ver con el valor que le damos a las circunstancias vividas. Entonces, si nosotros valoramos, le damos mayor valor del que se merece, muchas veces las emociones nos controlan y nos juegan una mala pasada. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. No se trata de sentirnos o no sentirnos, sino que es una acción, es un paso de fe. Y déjeme decirle, amado, que soy pastor, pero también lucho con la falta de perdón muchas veces. Y muchas veces las emociones me controlan. Y muchas veces la ira, el miedo y la tristeza me controlan. Y muchas veces no las sé manejar. Pero cuando voy a la palabra, cuando voy a la oración, cuando alabo al Señor, Dios renueva mi fuerza, me renueva, me levanta. Recuerden un cántico antiguo que decía, renuévame, Señor Jesús. No voy a decir cantando, sino va a apagar la tele o donde esté mirando. Pero renuévame. Necesitamos ser renovados.
Y renovar tiene que ver con una decisión de querer ser renovado. Otros dicen que no perdono porque no soy Dios. Y solo Dios perdona. Yo solo te disculpo. ¡Wow! Eso no es así. Es muy claro que esto es solo una distorsión basada en una opinión personal de Dios. Una distorsión de Dios que tienen de Dios mismo la gente. La Biblia nos enseña, nos ordena a perdonar, no a disculpar. Dios perdona, pero también nosotros somos llamados a perdonar. La Biblia, de hecho, enseña, Jesús enseña allí a Pedro que debe perdonar 70 veces 7, haciendo referencia a la perfección del perdón y a la perpetuidad del perdón. Otros dicen, no perdono porque el otro se sale siempre con la suya, entonces le estoy haciendo un favor. Siempre hace lo mismo. Siempre mete las patas y pide perdón. Y después hace lo mismo. Es importante entender el concepto de perdón. Porque esta creencia es la que más rencores ha permitido que se generen en los seres humanos. Creer que si perdonamos le hacemos un favor al otro. Cuando perdonamos no le hacemos un favor al otro, no hacemos un favor a nosotros, porque aprendemos a soltar, aprendemos a liberarnos. El perdón no tiene que ver con el otro, el perdón tiene que ver con nosotros. Ser libres, volver a sonreír, volver a tener esperanza, volver a continuar, salir adelante. Entonces, cuando alguien perdona, no significa que no reclame corrección. Cuando perdonamos, no hacemos vista gorda, sino lo que el otro hizo es algo grave y la sociedad está en juego, o mi familia o mi vida. Cuando alguien perdona, no significa que no reclame corrección. Por ejemplo, yo puedo perdonar a un violador, por ejemplo, pero no por eso voy a dejar de exigir que lo pongan tras las rejas o en la cárcel, porque esa persona no es apta para vivir en sociedad. Nosotros tenemos que entender que el perdón o el uso de la palabra perdón ha sido más usada dentro de los ámbitos de tribunales que en los campos de la emoción. De todas las definiciones que se buscaron, terminamos en una propia, que se enunciaría de la siguiente manera: perdonar es renunciar voluntariamente al derecho de justicia. Esto lo dice Sebastián Palermo, un psiquiatra cristiano. El perdón es casi como un mecanismo alternativo en las situaciones donde la justicia no logra ejecutarse porque es imposible o porque se decide simplemente la misericordia. Cuando perdonamos, Dios nos permite continuar con nuestras vidas, nos permite salir adelante. Cuando perdonamos, no nos quedamos frenados como el reloj sin pilas. En nuestro reloj, cuando no perdonamos, el reloj se detiene. Pero cuando perdonamos, le ponemos una nueva pila en nuestras vidas. Y el reloj de la vida continúa y sigue girando. El crono sigue, continúa. Pero lo más maravilloso de esto, que empezamos a vivir el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. También cuando perdonamos, es una acción ventajosa para el que otorga el perdón, tanto para el que lo recibe. Estabiliza emocionalmente nuestras vidas. Ya no estamos atados a la otra persona. Convierte en invulnerable nuestras vidas, porque empezamos a ser fortalecidos, porque entendemos que y no dejamos que otros nos sigan dañando. Aprendemos. El perdón completa la elaboración de nuestros traumas, permitiéndonos que continuemos siguiendo adelante, que sigamos adelante, que aprendamos de los hechos, de las situaciones que nos afectaron, que nos dañaron, que nos marcaron. Pero perdonar es avanzar, perdonar es ponerse de pie, perdonar es decir, basta, continúo, ya no voy a ser movido o atado por este dolor. Cuando decido perdonar, decido ser libre. Cuando decido perdonar, decido caminar, avanzar y ser feliz. Decide ser feliz. Decide ser feliz. Aquellos que te marcaron, aquellos que nos marcaron, aquellos que nos dañaron, aquellos que nos causaron tanto dolor, aquellos que nos quitaron el sueño, que nos quitaron incluso
las lágrimas de nuestros ojos, porque derramamos tantas lágrimas y nos sentimos tan abatidos. Pero sabes, cuando perdonamos, vemos el poder del Señor. Debemos aprender a dejar que Dios trabaje. ¿Saben? Cuando perdonamos, la persona que nos vuelve a lastimar, no le recordamos que ya antes no había hecho daño. Cuando estamos en paz, por más que la otra persona avance en su vida y crezca, nosotros continuamos y no nos detenemos. Nos damos cuenta que perdonamos cuando podemos continuar nuestras vidas sin tratar de recordar las emociones que tuvimos al ser lastimados. Y recordamos sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Eso es perdonar. Es perdonar. Y nos hace falta. ¿Por qué perdonar, amados? Perdonar es porque la Biblia nos enseña que debemos perdonar. ¿Pero por qué perdonar? Perdonar es porque tenemos que ser felices. Y las amarguras y las causas que nos hicieron no pueden determinar nuestro futuro. ¿Por qué perdonar? Perdonamos porque queremos ser libres. ¿Por qué perdonar? Porque queremos aprender a caminar en la vida y decidir ser felices. Aprender a perdonar nos permite soltar los traumas del pasado y concentrar toda nuestra energía en el futuro, en el día a día, en continuar. La vida continúa, la vida viene. Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros. Y mientras Él no venga, Él nos va a dar razón para vivir, propósito para vivir, esperanza para vivir y fortaleza para vivir. Decide perdonar. Deja de vivir atado. Isaías 61, verso 1 al 4 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los que de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Verso 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Verso 3. A todos los que se lamentan, Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Verso 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Amados, todos nosotros hemos sido ministrados a través de esta palabra. El próximo domingo voy a predicar sobre el tema Atrévete a ser feliz. Y eso tiene mucha relación con lo que estoy predicando hoy. El perdonar tiene que ver con atreverse a ser feliz y tomar la decisión de ser feliz. Amados, a mí me cuesta perdonar. A mí también me han dañado. Pero hago el intento porque he decidido ser feliz. Hago el intento porque sé que yo no puedo estar atado y debo soltar para ser libre, para ser feliz, para vivir en esperanza y para vivir el gozo de ser salvo. ¿Te cuesta perdonar? Haz una oración y empieza a perdonar a aquellas personas que te dañaron, que te afectaron, que te marcaron, que destruyeron tu vida. Pero no sigas atados a aquellas personas. No sigas atados a aquellas personas. Suelta, suelta y sé feliz. Vive la libertad que Cristo te ha dado. Verso 5, verso 6 del Salmo 13. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Dios es bueno. Padre, gracias por tu fidelidad. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero
sabemos que tenemos que hacerlo porque no podemos ser esclavos de nuestras emociones, ni darle mayor valor a las emociones. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Descansamos en ti y esperamos en ti, porque el perdón trae libertad, paz y restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere llamarnos, escríbanos al WhatsApp que está saliendo en pantalla o llámenos. Queremos orar por usted, queremos bendecirle. Somos iglesia, somos Amisadai. Un fuerte abrazo, paz de Dios. ¿Por qué perdonar? ¿Sabes por qué perdonar? Porque perdonar nos hace libres y nos hace vivir en esperanza y felicidad. Un fuerte abrazo, bendecido.